No había sido una buena semana. Incluso se sentía cansada y desganada mientras daba vueltas entre sus sábanas. Pero de pronto supo la forma en que se aliviarían todas esas sensaciones negativas. Entonces se levantó de su cama con el ansia de siempre y buscó rápidamente alistarse para acceder a su droga de la mañana. Fue así como en Acamila se terminó de poner sus pants, sus tenis, con el objetivo de salir de casa para ir a correr y disfrutar de la descarga de dopamina en su cuerpo. Antes de iniciar, calentó debidamente, haciendo estiramientos para evitar cualquier tipo de lesión. Y al dar los primeros pasos, convertidos posteriormente en los primeros trotes, sintió el placer de la excitación que su cerebro enviaba al hacer este ejercicio aeróbico. Y no solamente era la dopamina que fluía, pues sabía de antemano que esta actividad le ayudaba también a eliminar toxinas del organismo y le prevenía contra otras afecciones como el Alzheimer, infartos y diabetes, sin olvidar el sobrepeso y obviamente la obesidad. El conocimiento de Ana Camila no provenía solamente de lo que le comentaron sus abuelos, el doctor Soto y la doctora Moreno, sino que recientemente había leído un artículo en la revista The Economist titulado Exercise and Longevity Worth All the Sweat, que hablaba de por qué el ejercicio es bueno para la salud, con nuevos hallazgos al respecto. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, este es un programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5. Y antes de iniciar, como es debido, debemos agradecer a todo el equipo directivo y operativo para la realización y el buen funcionamiento de este programa, que como hemos dicho en otras ocasiones, lo que se busca es motivar a que ustedes continúen leyendo e investigando sobre los temas que aquí se platican. Sabemos que también los tenemos disponibles en el sitio economiadelasideas.mx por si quieren volver a repetir alguno de estos programas, así como colaboraciones escritas de un servidor. Y bueno, para el tema de hoy vamos a hablar un poco acerca de la alimentación, acerca también un poco del estrés diario que vivimos y que también afecta nuestras vidas, nuestro desempeño, la forma en que nos enfrentamos a todos los obstáculos que vemos en nuestro devenir histórico, en nuestro andar por este planeta. Bueno, como lo veíamos en la introducción, la presentación del tema, sabemos de antemano que estamos siempre rodeados de un estrés constante. Y hay una línea delgada entre aquel estrés que podemos canalizar y es bueno, nos provoca creatividad, y ese estrés que también nos limita en nuestro proceso cognitivo y a veces también influye en nuestro sistema en cuanto a la forma en que adquirimos los nutrientes en el cuerpo o en la salud de nosotros. Bueno, ejercicio y autofagia. En el escrito que mencionamos del Economist, de Exercise and Longevity Worth All the Sweat, se habla de un trabajo publicado en Nature por Beth Levine del Centro Médico de Southwestern de la Universidad de Texas. Y ahí, bueno, se señala que el ejercicio promueve la autofagia. Y según el mismo artículo, el nombre de este proceso viene del griego autocomer y se trata de un mecanismo en el que excedentes de proteínas mal formadas y otros componentes celulares son destruidos y reciclados en nuestro organismo. Entonces de ahí la importancia del ejercicio, de estar trabajando constantemente en estimular la destrucción de estas proteínas mal formadas, de también el exceso de grasa y el mejor aprovechamiento de los nutrientes. Bueno, pero con el fin de comprobar lo anterior, la doctora Levine puso a unos ratones a dar vueltas en ruedas para correr, como lo hemos visto en diferentes lugares donde se venden mascotas o en diferentes programas televisivos, ¿verdad? Y después de media hora que los ratones estaban dando vueltas sobre estas ruedas, presentaban un aumento de autofagosomas en sus músculos, que crecían de manera constante. Y poco a poco aumentó el tiempo de ejercicio hasta llegar a los 80 minutos. Y además, para corroborar esto, trabajó con otra cadena de ratones que estaban modificados genéticamente para no responder con el ejercicio como detonante de la autofagia. Por ello, a pesar de que los mismos corrían y hacían ejercicio,
presentaban mayores problemas para eliminar desechos y por ende dificultad para procesar el azúcar en sus organismos. Bueno, los resultados señalan, según la doctora Levine, que como se sabe el ejercicio puede prevenir la diabetes, pero además al trabajar y modificar los mecanismos de autofagia, se puede tratar de diferente forma la misma diabetes y otras enfermedades relacionadas. De la misma manera, se ha detectado que la autofagia, según diversos biólogos, protege a los organismos de muchos otros padecimientos y no solamente al ser humano. Sin embargo, lo más interesante es que la autofagia se relaciona con la adaptación que tuvieron las células y ciertos organismos cuando existía carencia de nutrientes y se reciclaban entonces partes de su cuerpo para obtener la energía para la supervivencia. Entonces, increíblemente, lo que hacemos a veces es estarnos comiendo nosotros mismos. A veces incluso recuerdo a mi madre, la doctora Magdalena Moreno, cuando me decía, cuando estaba yo más joven, en Veracruz, Rodrigo, come bien, aliméntate bien, come a tus horas, porque si no el organismo lo que hace es come los excedentes. Y si tú estás delgado, lo que va a pasar es que están entonces comiendo del músculo que tú estás tratando con todo el esfuerzo de sacar. Entonces, interesante. En el principio, repetimos, la autofagia se relaciona con la adaptación que tuvieron las células y ciertos organismos cuando existía carencia de nutrientes y entonces reciclaban partes de su cuerpo para obtener energía para su supervivencia, lo que podemos ver también como una especie de resiliencia para sobrevivir ante estos obstáculos o ante las inclemencias que nos enfrentamos día con día. Bueno, lucha contra infecciones bacterianas, por ejemplo. También se ha detectado que la autofagia ayuda para luchar en contra de infecciones bacterianas y retrasar, por ejemplo, los efectos del Alzheimer y la enfermedad de Huntington. Así como para disminuir el proceso de envejecimiento, el cual es muy conocido para diversos biólogos, quienes saben que si ofrecen dietas para mantener a ciertos organismos al borde de la muerte, también a veces estos organismos se promueve su expansión de vida, por increíble que parezca. Bueno, esta opinión la comparte también la doctora Levine, en cuyos experimentos se ha demostrado que el aumento de la autofagia ligada al estrés de vivir en un estado constante de falta de comida, que también ahorita hablaremos un poco más también de lo que se refiere al estrés, es un mecanismo responsable de la extensión de vida. Y bueno, al final el punto de la doctora Levine no es ponernos tampoco al borde de la muerte con dietas que así lo promuevan, dejando de comer, sino que trabajemos en detonar la autofagia por medio del ejercicio vigoroso y no tenerle miedo a la caminadora, a la bicicleta estática, o mejor aún, pues también salir a cierto lugar para trabajar las piernas con un buen ejercicio aeróbico, como decimos, y protegernos de estos diversos padecimientos. Pero bueno, continuando en este tema, en otras investigaciones descritas, por ejemplo, por Nicolette Celiat, en su artículo titulado Live Long and Proper Genetic Factors Associated with Increased Longevity Identified, y que se publicó también en Scientific American, se analizan los factores genéticos y sociales en relación con la longevidad de cierto individuo o que cierto individuo va a tener, particularmente la propensión de llegar a los 85 años o más. Y bueno, en un primer estudio mencionado en el artículo que describimos, es de Paula Sebastiani, profesora de bioestadísticas de la Universidad de Boston, así como también de Thomas Perls, profesor de medicina y geriatría de la misma universidad, quienes, bueno, concluyen que la esperanza de vida de cierta persona para llegar a los 85 años, analizando a gemelos, está determinada en un 20 o 30% por la genética. Por otro lado, tenemos el estilo de vida, particularmente concentrado en las variables de dieta alimenticia, el ejercicio y los hábitos de fumar, por ejemplo. Y según lo expresa esta autora Celiat, estos factores determinan no solamente la esperanza de vida, sino la calidad de vida que vamos a tener cuando vayamos envejeciendo. También algo interesante me llamó la atención lo que dice Celiat, que habla en relación a estudios realizados
a los seguidores de la iglesia de los adventistas, y no entrando en el tema de religioso, sino que interesantemente estas personas, quienes tienen como costumbre hacer ejercicio y llevar una dieta vegetariana, no fuman ni tampoco beben licor. Y curiosamente los resultados señalan que muchos de estas personas adventistas norteamericanos viven en promedio unos 88 años de edad, es decir, 8 años más que el ciudadano tradicional estadounidense, aun por sorprendente que pudiera parecer esto. Y bueno, sería excelente entonces, pues tal vez decirles a otras iglesias, pues que también promovieran dentro de sus feligreses este valor de hacer ejercicio y comer una dieta, de llevar una dieta sana. Y tal vez así tendríamos más individuos con una vida sana y con menos pleito, a veces por ideales o cosas que no tienen sentido, pero bueno, ese es otro tema. Retomando el aspecto de la influencia de los factores genéticos en la longevidad de los seres humanos, en el mismo escrito de Celiat, se habla de otro estudio que involucra a 800 personas entre 95 y 119 años, con el fin de comparar su ADN. Y se encontró que algunos individuos contaban con algo especial en sus genes y de esa forma se puede hablar de humanos extremadamente longevos. Podemos decir centenarios y supercentenarios, por decirlo así. Se determinó que en las ciudades, por ejemplo, industrializadas, aproximadamente una de cada 6.000 personas va a vivir más de 6 años, mientras que los denominados supercentenarios, que viven más de 110, son más raros, pues solamente se cuenta con uno de cada 7 millones de personas. Y bueno, hablando de otros estudios, tenemos lo expuesto por Lisa Stein en su escrito Work It Out, More Activity Equals Slower Aging, publicado también en la revista Scientific American, donde afirma que un estilo de vida sedentario incrementa la propensión a las enfermedades relacionadas con la vejez y la muerte prematura. Incluso investigadores del King's College en Londres señalan que la inactividad aumenta el proceso de envejecimiento. Entonces constantemente tenemos que estar activos, constantemente tenemos que estar haciendo ejercicio, constantemente debemos de cuidar nuestra alimentación y salir con ese impulso de ejercitarnos de forma aeróbica. Y bueno, con el fin de darle soporte a estas investigaciones, por ejemplo, Lynn Cherkes y sus colegas examinaron la sangre de 2.400 gemelos para estudiar particularmente la longitud de los telómeros, que se consideran como marcas de envejecimiento, pues se encogen conforme pasa el tiempo los seres humanos, según diversas investigaciones. Y en conclusión, los investigadores encontraron que aquellas personas que se ejercitan más, en promedio 199 minutos a la semana, muestran telómeros más largos que aquellas personas que solamente se ejercitan 10 minutos o menos a la semana. Es decir, bueno, el tener los telómeros más largos se traduce en individuos que muestran menor envejecimiento en su sistema, y para los investigadores la diferencia entre aquellos que hicieron más ejercicio sobre los que no lo hicieron se tradujo en una década de juventud de los primeros sobre los segundos. Entonces, otra vez usa un argumento muy fuerte en cuanto a que debemos hacer ejercicio, en cuanto a que debemos estar trabajando los músculos fuera de la flojera, eliminar todo eso. Bueno, el sustento de eso se basa en estudios que analizaron los telómeros de las personas activas y las no activas y se encontró una diferencia de 200 nucleótidos que se traducen en que los individuos con los telómeros más largos mostraron una edad similar a la de personas 10 años menores que se encontraban inactivas. ¿Qué pasa entonces? Estrés y oxidación. Bueno, algunos científicos, según nos dice Stein, comentan que en las personas inactivas con telómeros cortos, el estrés y la oxidación son causa de que se inicie el proceso de envejecimiento, mientras que por otro lado el ejercicio aeróbico alivia ese estrés. Entonces, como sabemos, también recuerdo muchas veces mis padres médicos, los dos, el doctor Soto, la doctora Moreno, incitándonos siempre a hacer ejercicio, a veces cuando nos veían que teníamos un examen complicado, alguna tarea que realizar que nos provocaba más estrés del que estábamos acostumbrados
a trabajar o a digerir, pues nos decían, bueno, simplemente salta a hacer ejercicio, elimina las toxinas, saca eso de tu sistema haciendo un poco de ejercicio. Y es así como lo vemos que estamos viéndolo con esta información. Bueno, con base a lo anterior, algunos investigadores señalan que es necesario realizar ejercicio al menos 30 minutos, cuando menos 5 días a la semana, como método para disminuir el envejecimiento. Y bueno, desde esta perspectiva, la recomendación sería limitar también la ingesta de calorías sin caer en dietas al borde de la muerte, hacer ejercicio de forma regular, sobre todo el aeróbico, ya sea dentro o fuera de la casa. Y recordemos que es muy grato sentir esa descarga de dopamina en nuestro cuerpo, así como eliminar toxinas con la autofagia y por medio del sudor. Bueno, vale la pena aumentar un poco nuestra esperanza de vida o lentificar, por así decirlo, el proceso de envejecimiento y seguir degustando el oxígeno vital para estimular nuestras conexiones neuronales, nuestro encuentro con la naturaleza. Entonces, estamos viendo que hay algo muy interesante que sucede en cuanto a cuidar entonces nuestra ingesta de alimentos, promover la autofagia, trabajar también en el estrés, eliminándolo, haciéndolo ejercicio. Y sabemos entonces que no debemos estar comiendo también comida chatarra y eliminar toda nuestra atención cuando estemos estresados. Incluso ese es otro tema muy interesante, el estrés y cómo afecta también nuestro estilo de vida, nuestra forma de enfrentarnos a lo que está sucediendo constantemente en nuestro alrededor. Por ejemplo, el estrés sabemos que se encuentra ligado a enfermedades, padecimientos que nos pueden causar daño, incluso propensión a infartos, sobre todo en los hombres. Y algo que constantemente dando un brinco en el tema y que bueno, está ligado también a la alimentación, al envejecimiento, hay estrés en la jerarquía laboral. Y yo recuerdo platicando con un querido primo lejano, recordábamos y sentíamos en cuanto a los roles laborales de ciertas personas en relación a su cargo o posición dentro de cierta organización. Y bueno, después de un rato la conclusión a la que llegamos fue la siguiente. Existen personas que sudan la camiseta en favor de otras que solamente calientan el asiento. Y bueno, aunado a esto, ofrecimos el ejemplo del trabajo por un tío no tan lejano, pues su desempeño era dando órdenes similares a esta. Y decía así, mira Pedro, tú vas a realizar los cálculos contables. Por otro lado, tú Luis, deberás verificar las entradas al almacén, mientras Jaime realiza las adquisiciones de materia prima. Y ahora tú, Paco, tienes que encargarte de las ventas del producto. Y yo, pues yo les digo a cada uno de ustedes lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, de forma curiosa o irónica, nos burlábamos o recordábamos que prácticamente pues, no estaba haciendo nada al respecto. Y bueno, el punto central de esa discusión es que algunos jefes, ya sea en el ámbito público o privado, focalizan su trabajo en dar órdenes y decirles a todos lo que tienen que hacer, sin realmente hacer nada. Aunado a esto, también existe aparentemente la ironía en remarcar que en ocasiones estos jefes, dadores de órdenes y faltos de trabajo, requieren de prolongados y frecuentes sesiones de descanso en lugares remotos con el fin de reponerse del agobiante y desgastante estrés laboral al que se encuentran sometidos en copiosas cantidades. Pero bueno, derivado de esto, encontré un escrito de Keith Payne titulado The Myth of Executive Stress, publicado en Scientific American, donde se habla del surgimiento del erróneo concepto de síndrome de estrés ejecutivo. Y se refuerza aquella idea del alto contenido de estrés en estos a veces autoproclamados capitanes empresariales públicos o privados. Y bueno, hablando un poco del estudio mencionado, que fue realizado por el neurocientífico Joseph Brady en 1958, donde se tuvo a dos grupos de monos a los cuales se les aplicaron cruelmente shocks eléctricos cada 20 segundos en periodos de 6 horas.
Sin embargo, a un grupo de monos se les permitió evitar las descargas eléctricas presionando una palanca en cada intervalo de 20 segundos y catalogándolos así como monos ejecutivos. Asumo que todos, al igual que Keith Payne, consideramos que esta situación es terrible para ambos grupos de animales, ¿verdad? Pero tentativamente es más frustrante y estresante para aquellos monos que no pueden evitar los impulsos eléctricos al mover la palanca descrita. Sin embargo, los resultados arrojaron que los monos con mayores posibilidades de evitar el castigo eléctrico fueron quienes comenzaron a morir por úlceras estomacales. Lo anterior sirvió entonces de base para cimentar la idea del estrés ejecutivo y justificar así los enormes pagos a jefes públicos y privados en sus torres de marfil dentro de la empresa y del gobierno, además de las prolongadas vacaciones, argumentando también el gran cúmulo de decisiones importantes que deben de tomar, incluidas aquí las relacionadas con el dejar ir a personal o el tradicional despido. Sin embargo, pues bueno, Payne nos dice que existen cientos de estudios sobre la relación entre estrés, salud y el poder, teniendo como resultado todo lo contrario, es decir, se ha obtenido que entre más bajo sea tu rango en la escala social y económica, más propenso serás a tener estrés ligado a tu empleo por la falta de control en tu vida, aunado también, según yo, al pobre ingreso que se recibe y a la posibilidad de perder el trabajo. Y bueno, de acuerdo a estudios en babuinos del biólogo Robert Sapolsky, se ha logrado encontrar que, como bueno, lo dijimos, mientras más bajo sea el rango social de este primate, más estará ligado a tener altos niveles de estrés y enfermedades relacionadas al mismo. Caso contrario, el perfil de un macho alfa, quien pudiendo aparearse con cualquier hembra, además de sacar su agresión hacia cualquier otro babuino de menor rango, cuenta con menos estrés. Por lo que, de acuerdo a Payne, realmente este mamífero sería un primate ejecutivo. Por otro lado, estudios del psicólogo Gary Sherman, en donde se analizó el desempeño laboral tanto en la milicia como en los negocios de dos tipos de individuos, unos denominados líderes, quienes tenían a personas a su cargo, y otros catalogados como seguidores, quienes solamente seguían las órdenes que se les indicaban. Los resultados fueron que los niveles de estrés mostrados por los líderes fueron sustancialmente menores a los de sus contrapartes seguidores o no líderes. Y bueno, recordando lo que sucede con la respuesta del estrés, misma que fue vital para pelear o correr y evitar cierta amenaza, en la actualidad, según Payne, es este mecanismo de defensa encargado de lanzar descargas de adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo, haciendo que nuestro ritmo cardíaco se acelere, aunado a la vida sedentaria, es responsable de la acumulación de tensión que se va guardando y al final se deposita en problemas cardiovasculares u otros padecimientos con consecuencias severas, incluso la muerte. Pero bueno, volviendo al primer experimento y la débil sustentación del estrés ejecutivo con los monos atormentados con choques eléctricos, pero especialmente el grupo que podía evitar las descargas, resulta que en realidad nunca estuvieron en una posición de poder y de control de su entorno. Pues como lo comenta Payne, estaban más obsesionados en evitar el dolor y fue al final lo que los estresó y mató, contrario a pensar que fue su alto grado de responsabilidad en la toma de decisiones. Es decir, en palabras de Payne, si furiosamente estás tratando de controlar una situación porque te encuentras aterrado de lo que pueda pasar si no lo haces, entonces realmente no estás en control. Y bueno, acercándonos a la conclusión de este programa, porque estamos ya cerca de tiempo, aquí no tratamos de decir que no existe el estrés en los altos ejecutivos o líderes públicos o privados, pero considero que es significativamente menor al compararlo al de otros de bajo rango en la escala socioeconómica y jerarquía laboral. Y bueno, cerrando este tema del estrés, tengo un recuerdo vago de lo parafraseado por Pompeyo, personaje en la serie televisiva Roma, cuando cerca del mar dice: qué fácil es ser esclavo, solamente a la deriva y sin capacidad de tomar decisiones. Lo realmente difícil es mi tarea
como político romano. Y bueno, la pregunta es, ¿tendría razón este personaje? Según yo, no. Pero la mejor respuesta, pues la tiene cada uno de ustedes. Y bueno, ¿qué hablamos entonces? Sencillamente hay que comer sanamente. A veces hay que eliminar la ingesta excesiva de calorías. Hay que hacer ejercicio de forma aeróbica, por lo menos 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Esto reduce considerablemente nuestras dosis de estrés que se encuentran constantemente en nuestro cuerpo. Este estrés, si estamos a veces en una posición en donde la escala económica, social o la escala laboral no nos permite ser ese macho alfa o ese mono ejecutivo, como lo discutimos aquí, que tiene mucho menos estrés que aquel otro que no puede tomar las mismas decisiones o no tiene tanto control como ellos, pues tenemos entonces que buscar acomodarnos la vida de cierta manera para evitar eliminar el estrés. Distrayéndonos con alguna actividad. También está comprobado que en la escala, bueno, en el ámbito laboral, el estar constantemente tratando de resolver un problema a veces solamente atormenta nuestro proceso cognitivo y es necesario tener esas pausas tranquilas, leer algo, salir, romper la rutina, y es ahí donde a veces viene la verdadera solución del problema al promover momentos creativos y solucionar las cosas de forma no tradicional. El ejercicio, una vez más, es aquella variable que nos puede ayudar a sobreponernos ante el ritmo asfixiante a veces que tiene la ciudad, a veces el ritmo acelerado que no nos permite tomar una pausa, o como dice aquel chiste, paren el mundo que va demasiado rápido y me quiero bajar. Pero bueno, entonces hay que promover la autofagia, hay que buscar la resiliencia dentro de nosotros, sobreponernos a los problemas, tratar de comer lo mejor posible, evitando esa ingesta innecesaria de calorías y también de vez en cuando la glucosa necesaria que requiere nuestro cerebro. Otra vez, como lo dijimos, recurrir al ejercicio, como me lo decían mis padres, para sacar los problemas que traigamos en la mente, sentirnos mejor, aprovechar mejor los nutrientes, eliminar proteínas mal formadas, sacar toxinas, sacar sudor, promover la tonificación de los músculos y es lo que al final del día nos va a ayudar a que nuestro proceso de envejecimiento pues sea mucho mejor o tengamos una calidad de vida superior a la que podemos a veces ser influenciados. Por ejemplo, entonces podemos decir que a veces es comer menos, hacer ejercicio para vivir más y también hacer ejercicio para eliminar ese estrés que también tanto daño nos hace. Y pues bueno, este fue un programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5, ya estamos sobre de tiempo. Agradecemos a todo el equipo directivo y operativo, especialmente a mi buen amigo Sergio para la realización de estas breves cápsulas y a todos ustedes que nos escuchan. De nueva cuenta pueden encontrar todas estas colaboraciones dentro del sitio economiadelasideas.mx. Ahí están todas estas colaboraciones y también escritos de un servidor que ha hecho en diferentes medios de comunicación. Bueno, me despido. Mi nombre es Rodrigo Soto. Les agradezco y nos vemos en la siguiente. Gracias.